El sistema de control del motor ISC es un sistema de control de combustible operado electrónicamente que proporciona también muchas características del operador y vehículo o del equipo. Las funciones primarias del sistema de control incluyen control de dosificación de combustible y sincronización, limitando el rango de operación de velocidad del motor entre los puntos de ajuste de ralentí baja y alta y reduciendo las emisiones de escape mientras optimiza el desempeño del motor. El módulo de control electrónico, o ECM, es el centro de control del sistema. El ECM procesa todas las señales y envía órdenes al sistema de combustible, al vehículo y a los dispositivos de control del motor. El ECM contiene el código de software para operar el motor y puede energizarse por un sistema de 12 o de 24 voltios. El ECM proporciona también la capacidad de comunicarse con herramientas de servicio y contiene memoria para almacenaje de datos. El ECM se comunica a través de un enlace de datos SAE J1939. El enlace de datos tiene dos cables del ECM que se conectan al circuito principal de enlace de datos del conductor colectivo. El conductor colectivo principal está blindado y termina en cada extremo con una resistencia de 120 ohms. El ECM se comunica con herramientas de servicio y algunos otros controles de vehículo, tales como transmisiones y sistema de frenado. El enlace de datos J1939 está diseñado para trabajar en una velocidad más rápida de procesamiento de información con interferencia exterior mínima. Tiene la capacidad de comunicarse con varios dispositivos a la vez. El conductor colectivo principal puede extenderse de modo que esté más cerca a cualquier control del vehículo. Para extender el conductor colectivo principal, quite la tapa de la resistencia de 120 ohms y conecte una extensión de conductor colectivo principal. La extensión de conductor colectivo principal máxima es de 40 metros. La tapa de la resistencia deberá instalarse luego en el extremo de la extensión. Tramos cortos de cable blindado que son vinculados a este conductor colectivo son llamados ramales y se conectan a controles del vehículo y herramientas de servicio. La longitud máxima del ramal es de 1 metro. Este arnés es referido como un arnés integrado. Existe una segunda opción de arnés para aplicaciones que no requieren señal del control del vehículo para el ECM. Este arnés utiliza también un enlace de datos J1939. Sin embargo, en esta opción, el conductor colectivo principal y resistencias son internos en el arnés y por lo tanto no es extensible. Solamente ofrece también un ramal para la conexión de herramientas de servicio. El ECM contiene elementos de memoria, microprocesadores y circuitos actuadores de salida para accionar los diversos dispositivos y accesorios de control. Los microprocesadores reciben información de sensores e interruptores distribuidos en todo el sistema. Esta información es luego procesada según la información almacenada en la memoria del procesador. El ECM contiene la lógica de software que incluye entrada básica de control de combustible, lógica de ajuste de control de combustible, entrada de limitación de torque y dosificación de combustible en reducción de potencia y la lógica final de selección de dosificación de combustible. Cada una de estas funciones contiene algoritmos que se usan para calcular la señal de salida basado en las diversas señales de entrada. La señal de salida de la entrada básica de control de combustible es recibida como una entrada en el software de lógica de ajuste de control de combustible. Las salidas de ambos, del software de lógica de ajuste de control de combustible y la de entrada de limitación de torque y dosificación de combustible en reducción de potencia, son recibidas como entradas por la lógica final de selección de dosificación de combustible. Esta función lógica usa estas dos señales junto con otras entradas para determinar la señal de salida basado en algoritmos internos dentro del software. El ECM montado al motor determina la presión de inyección, sincronización y cantidad de combustible deseados para las condiciones actuales de operación del motor. El ECM monitorea constantemente los factores más importantes de la eficiencia de la combustión, tales como temperatura de refrigerante, temperatura del múltiple de admisión, temperatura de combustible, presión del múltiple de admisión, presión de aire ambiente, sensor de velocidad del motor y posición del pedal del acelerador. Porque los controles electrónicos pueden reaccionar rápidamente a cambios asociados con condiciones de operación del motor, el sistema de control electrónico ISC modifica continuamente la señal enviada a la válvula de control de inyección o ICV y válvulas de control de bombeo o PCVs.
El SM monitorea su salida a la bomba de inyección de combustible CAPS para identificar cualquier mal funcionamiento en el sistema. Uno de los microprocesadores en el SM efectúa funciones de autodiagnóstico en los circuitos del sistema eléctrico y activa un código de falla si se detecta un problema. La mayoría de los códigos de falla ocasionan que se active una lámpara de diagnóstico y señale al operador que ha ocurrido la falla. Estas fallas registradas representan condiciones que podrían causar daño al motor o al vehículo. Todas las otras fallas que no iluminan las lámparas son registradas. El arnés del motor está montado en el motor y el arnés del OEM se conecta al momento de la instalación. Deberá usarse lubricante DS-ES para los pines del conector, en todos los conectores de arnés, excepto en la conexión entre el arnés de acelerador, ISS e interruptor. Los conectores de arnés de 50 pines en el SM proporcionan las conexiones para los diversos dispositivos de entrada y salida. El arnés del motor ISC se conecta al conector trasero de 50 pines y el arnés del OEM se conecta al conector frontal de 50 pines. El conector Deutsch de 23 pines del vehículo es parte del arnés del motor y se monta en un soporte que está fijado al cabezal de montaje de la bomba de levante. El sistema eléctrico utiliza un cierto número de entradas al SM para proporcionar monitoreo de las condiciones de operación del motor. Todas las señales de interruptor llevan la señal de 5 voltios del SM a tierra. El SM interpreta esta caída de voltaje como una señal. Muchos de los dispositivos de entrada están conectados al SM a través del arnés del motor. Estos dispositivos de entrada incluyen sensor de velocidad del motor, sensor de posición del motor, sensor de presión de aceite, sensor de presión del múltiple de admisión, sensor de presión de aire ambiente, sensor de temperatura refrigerante, sensor de temperatura del múltiple de admisión, sensor de temperatura presión del combustible, sensor de nivel de refrigerante, y señales de control del equipo, tales como frenado ABS, ASR y controles de transmisión a través de la comunicación J1939. El arnés del OEM suministra señales de entrada al SM de todas las entradas de interruptor, sensor de posición del pedal del acelerador, interruptor de validación de ralentí IVS, sensor de velocidad del vehículo y sensor de agua en el combustible. Los sensores de temperatura son sensores de tipo 2 cables con una línea de alimentación de señal de 5 voltios y una línea de retorno. El SM registra cambios de temperatura a medida que el voltaje cambia a través de este circuito. El sensor de temperatura de refrigerante está montado cerca de la parte superior del bloque, en el lado derecho del motor, junto al frente del motor. El sensor de temperatura del aire de admisión está montado en el lado izquierdo del motor, aproximadamente en el centro de la cabeza de cilindros. Los sensores de presión son sensores de 3 cables con un cable de alimentación de 5 voltios, un cable de señal y un cable de retorno. Los componentes electrónicos incorporados en el sensor varían el voltaje de señal basados en la presión aplicada al sensor. Aunque los sensores de presión de aceite, de presión del múltiple de admisión y de presión del aire ambiente operan similarmente, ellos producen un valor de señal de voltaje diferente a una presión dada. El sensor de presión de aceite está montado en un barreno en el lado izquierdo del motor, hacia la parte trasera del bloque. Este sensor monitorea la presión de aceite en el flujo de aceite de lubricación del motor. El sensor de presión del múltiple de admisión está montado en el lado izquierdo del motor, hacia la parte trasera de la cabeza de cilindros. El sensor mide la presión del múltiple de admisión. El sensor de presión de aire ambiente se monta en el lado trasero izquierdo del motor. Este sensor monitorea la presión atmosférica. El sensor de presión, temperatura del combustible está instalado en uno de los puertos en la parte trasera del acumulador. Este sensor monitorea la temperatura del combustible en el acumulador. El SM usa esta señal de temperatura para calcular la temperatura del combustible entrante en la entrada de la carcasa de engranes de la bomba de inyección de combustible CAPS. Esta temperatura calculada puede verse y monitorearse usando la herramienta de servicio Insight. Este sensor también monitorea la presión del combustible en el acumulador.
El SM usa esta señal para evaluar el desempeño de las PCVs y para diagnosticar cualquier falla del sistema de bombeo. La presión del acumulador puede monitorearse usando la herramienta de servicio Insight. El motor utiliza 3 diferentes sensores de velocidad: el sensor de velocidad del motor, el sensor de posición del motor y el sensor de velocidad del vehículo. El sensor de posición del motor y el sensor de velocidad del motor son ambos sensores de efecto Hall. Estos sensores utilizan un imán permanente y un circuito de conmutación para detectar velocidad y posición del motor. Cada uno de estos sensores contiene una línea de alimentación de 5 voltios, una línea de señal y una línea de retorno. La alimentación de 5 voltios es conmutada de alto a bajo para proporcionar la señal. El sensor de posición del motor, o EPS, está colocado en la cara trasera de la carcasa de engranes frontal, debajo de la bomba de inyección de combustible, en el lado interior hacia el bloque del motor. Este sensor detecta el paso del área ancha en el anillo indicador de señal instalado en la cara trasera del engrane del árbol de levas para monitorear la posición del motor para el control de la sincronización de la inyección. Esta señal se usa para verificar la posición del cilindro número 1 durante las rutinas de diagnóstico. El sensor de velocidad del motor, o ESS, está montado en la cara trasera de la carcasa de engranes frontal junto al sensor de posición del motor. La señal del sensor de velocidad del motor permite que el SM determine la velocidad del motor basado en qué tan rápido pasan por el sensor las aberturas del engrane. Los arneses para el sensor de posición del motor y para el sensor de velocidad del motor están atados a un yugo para evitar cambiar estos dos conectores durante la instalación. El sensor de velocidad del vehículo, colocado en el eje de salida de la transmisión, es típicamente un dispositivo captador magnético que contiene 2 bobinas de alambre que producen una señal de CA. El ensamble del pedal del acelerador es especificado por el OEM. Este ensamble incluye típicamente una placa base, resortes de retorno dobles, interruptor de validación de ralentí, pedal, arnés y un sensor de posición del pedal del acelerador. El sensor de posición del pedal del acelerador consiste de un potenciómetro. Este dispositivo proporciona una señal de voltaje de CD proporcional al desplazamiento angular del pedal. El SM ve esta señal de voltaje como una indicación de posición del acelerador. El interruptor de validación de ralentí proporciona verificación independiente del movimiento del potenciómetro del acelerador de que el pedal está o no está en la posición de ralentí. Este esquema le permite al SM detectar problemas potenciales del ensamble del acelerador. El interruptor de validación de ralentí puede ser un interruptor mecánico separado o uno integrado con el potenciómetro. El sensor de detección de agua en el combustible, o WIF, está colocado en la parte inferior del filtro de combustible. Cuando el espacio de almacenaje en la parte inferior del filtro se llena con una cierta cantidad de agua, el sensor avisa al ESM. En los controles del operador se ilumina una lámpara WIF, indicando que deberá drenarse el agua del ensamble del filtro de combustible. El sensor de nivel de refrigerante se monta típicamente en el tanque superior del radiador y detecta cuando el sistema de enfriamiento está bajo en refrigerante. Los dispositivos de salida del sistema eléctrico conectados al arnés del motor incluyen válvula de control de bombeo CAPS, válvula de control de inyección CAPS, bomba de levante eléctrica, ventilador de enfriamiento, freno de escape, enlace de datos J1939. Las salidas conectadas a través del arnés del OEM incluyen el enlace de datos J1587 para monitorear las condiciones de operación del motor, la señal analógica de torque del motor, relevadores del calentador de rejilla, salida del tacómetro y lámparas de diagnóstico. Para cada una de las lámparas en el sistema de control ISC, una alimentación de 12 voltios se envía a la lámpara y el SM proporciona una vía de retorno o de tierra para activar la lámpara. El SM contiene software que efectúa varias funciones. Las siguientes son las funciones básicas del control del motor. Esta lista muestra las funciones de control de equipo y accesorios del SM. Las funciones de diagnóstico del sistema del SM incluyen lo siguiente:
Para la bomba de inyección de combustible CAPS, el SM monitorea la señal instantánea de los componentes electrónicos. Cuando los parámetros están fuera de rango, ellos disparan un código de falla para que sea registrado por el SM. Para diagnósticos de la válvula de control de bombeo, el SM examina un periodo correspondiente a las 2 últimas revoluciones del cigüeñal del motor. El SM compara luego la lectura actual con las lecturas previas para determinar si las PCVs están operando correctamente. La presión en el acumulador varía a medida que es suministrado combustible a los inyectores y combustible adicional es bombeado hacia el acumulador por los conjuntos de bombeo. El código de falla 268 indica que aunque la lectura está dentro del rango de presión deseado, no hay fluctuación en la lectura de presión. Esto indica que el sensor de presión ha fallado y está atorado dentro de rango. Cuando se registra el código de falla 451, el SM ha detectado alta corriente en la línea de señal del sensor de presión de combustible. Cuando se registra el código de falla 452, el SM ha detectado baja corriente en la línea de señal del sensor de presión de combustible. Cuando se registra la falla 271 o 273, el SM detecta baja corriente o falta de corriente en el circuito frontal o trasero de la válvula de bombeo. Las fallas 272 o 274 se registran cuando el SM detecta alta corriente en cualquiera de los circuitos de la válvula de bombeo. Los códigos de falla 275 y 328 se registran cuando el SM detecta una falla en uno de los elementos de bombeo. Los elementos de bombeo son parte del módulo del acumulador. Ambos, los elementos de bombeo frontal y trasero, consisten de un barril, émbolo, válvula de control de bombeo y válvula check. La válvula de control de inyección regula la cantidad de combustible inyectado dentro de cada cilindro y la sincronización del evento de inyección. El SM controla la válvula de control de inyección basado en varios parámetros incluyendo presión de combustible, carga del motor, velocidad del motor y posición del acelerador. Se registran los códigos de falla 276 o 279 cuando la línea de retorno de la ICV está proporcionando una lectura de que está fuera de rango. El SM monitorea la señal que envía a la válvula de control de inyección para determinar cuándo la válvula está mecánicamente abierta. El punto en la corriente de la ICV se crea cuando el movimiento de la armadura para abruptamente. El circuito detecta la muesca y proporciona una señal al microprocesador indicando que la válvula de inyección está abierta. Se registra el código de falla 277 cuando el SM deja de recibir la señal, indicando la muesca de la ICV. Cuando se registra esta falla, se usa la prueba de clic para confirmar que la válvula está operando correctamente. Si el diodo Transorb falla por cortocircuito, se registrará el código de falla 279. Si el diodo Transorb falla por circuito abierto, se registrará un código de falla. Sin embargo, el número del código de falla aún está por determinarse. Si el controlador del SM para este circuito falla, se registrará el código de falla 111 con otros códigos. El código de falla 493 se registra cuando el circuito de identificador, único para cada válvula de control de inyector, está abierto o en corto. Cuando la válvula de control de bombeo es desenergizada, abre y permite que el combustible sea dosificado dentro de la cámara de bombeo. A medida que el émbolo de bombeo comienza su recorrido hacia arriba, la PCV permite que el combustible sea bombeado de vuelta a través de la válvula a la entrada, durante la primera parte del ciclo de bombeo. Cuando la válvula es energizada, cierra, atrapando la cantidad deseada de combustible en la cámara de bombeo. Debido al diseño de la cámara de bombeo, todo el combustible atrapado en la cámara cuando la PCV cierra es bombeado hacia el acumulador. El cierre de golpe es una condición cuando la válvula de control de bombeo cierra, antes de que se le ordene cerrar. Durante la operación a altas velocidades del motor, el pistón de bombeo se mueve más rápido y el combustible fluye más rápido de la cámara de bombeo de vuelta a la línea de suministro. Este combustible a velocidad más alta reduce la presión detrás de la válvula y la válvula es forzada a cerrar por la presión de bombeo. Esto puede causar que el acumulador se sobrepresurice, ocasionando fatiga en la carcasa. El SM tiene una característica de protección de cierre de golpe. Cuando el SM recibe una señal de que ha ocurrido una situación de sobrevelocidad o presión de aire, envía una señal a las PCVs para cerrar las válvulas y evitar flujo dentro de la cámara de bombeo.
Las PSVs permanecen cerradas hasta que la velocidad o revoluciones por minuto caen dentro del rango deseado. Para cualquier grupo dado de condiciones de operación, la tabla almacenada en el SM establece el punto de ajuste de presión del acumulador. Se registra el código de falla 449 cuando la presión excede el punto de ajuste por una cierta cantidad para esa calibración. Se registra el código de falla 329 cuando la presión excede los criterios de diseño de la bomba de combustible. El sistema de control del motor ISC puede mostrar y registrar anomalías que se presentan ellas mismas como códigos de falla. Estos códigos hacen más fácil el diagnóstico de fallas. Los códigos de falla se registran en el SM. Ellos pueden leerse usando las lámparas de falla en el tablero de la cabina o con Insight. Hay dos tipos de códigos de falla: códigos del sistema de control electrónico del motor y del sistema de protección del motor. La mayoría de los códigos de falla electrónicos iluminan una de las lámparas cuando están activos. El nombre y color de la lámpara puede variar a discreción del OEM. La lámpara de advertencia Warning o revisar motor Check Engine es amarilla e indica un problema del sistema que puede resultar en la pérdida de algunas características de operación del sistema y posible disminución de la potencia o velocidad del motor. El vehículo puede operarse. Sin embargo, deberá llevarse a un taller de reparación autorizado Cummins para servicio en la primera oportunidad disponible. Si la severidad de la falla se incrementa, se enciende la lámpara roja por una condición fuera de rango del sistema de protección del motor. La capacidad de operación del motor cambiará a través de un proceso de disminución de potencia. Si la severidad de la falla continúa incrementándose, una lámpara roja destellando indica que el paro está a punto de ocurrir, si está activada la característica de paro del motor. La lámpara ámbar de mantenimiento también se ilumina cuando el nivel de refrigerante está bajo o cuando el monitor de mantenimiento indica que es tiempo de cambiar el aceite. Avisos de mantenimiento adicionales también pueden ser indicados por esta lámpara. Para revisar los códigos de falla del sistema electrónico de combustible del motor y del sistema de protección del motor con el interruptor de llave en la posición de ON, mueva el interruptor de diagnóstico a la posición de ON o conecte la clavija de corto en el conector de diagnóstico. Si no se registran códigos de falla activos, las lámparas de advertencia y paro se encenderán y permanecerán encendidas. Si se registran códigos de falla activos, la lámpara amarilla de advertencia se enciende momentáneamente. Luego, la lámpara roja de paro comienza a destellar el código de falla de la falla registrada. El código de falla destella en la siguiente secuencia. Primero, destella una lámpara de advertencia Warning. Luego, el número del código de falla registrado destella en la lámpara de paro Stop roja. Habrá una pausa de 1 o 2 segundos entre cada número. Cuando el número haya terminado de destellar en rojo, aparecerá otra vez una lámpara amarilla. El mismo código de 3 dígitos destellará en la misma secuencia. Esta secuencia se repite 2 veces para cada código de falla antes de avanzar al siguiente código. Para saltar al siguiente código de falla, mueva momentáneamente el interruptor de ajuste de velocidad de ralentí a la posición Increment o incremento. Usted también puede regresar al código de falla previo moviendo momentáneamente el interruptor de ajuste de velocidad de ralentí a la posición Decrement o disminución. Si solo está registrada una falla activa, el sistema de control ISC muestra continuamente el mismo código de falla cuando se mueve el interruptor a la posición de incremento o decremento. Cuando no use el sistema de diagnóstico, desconecte el interruptor de diagnóstico o saque la clavija de corto. Si el interruptor de diagnóstico se deja conectado o la clavija de corto dentro, el SM no registrará algunas fallas. El SM monitorea parámetros principales del motor y registra fallas para su diagnóstico cuando ocurre una condición por arriba o por debajo del rango normal de operación. El sistema de protección del motor también disminuye torque y o velocidad del motor cuando ciertas condiciones de operación del motor pasan un umbral de límite.
El SM mantiene un registro de datos electrónico de tiempo de ocurrencia, tiempo transcurrido y temperaturas máximas cuando el sistema detecta una condición fuera de rango. El sistema usa una lámpara amarilla para alertar al operador de una condición fuera de rango o cuando cualquiera de los parámetros de protección del motor excede el rango especificado. La lámpara roja indica que el sistema está a punto de parar. La lámpara ámbar indica la necesidad de mantenimiento programado o que el nivel de refrigerante está bajo. El sistema de protección del motor utiliza la señal del sensor de temperatura de refrigerante, sensor de presión de aceite, sensor de temperatura de combustible, sensor de temperatura de aire del múltiple de admisión y sensor de velocidad del motor. También puede usarse un sensor opcional de nivel de refrigerante instalado en el tanque superior del radiador. Si el vehículo no tiene un sensor de nivel de refrigerante, se usa una clavija de corto en lugar del sensor. La siguiente lista muestra las funciones de protección del motor. Además de controlar la operación del motor, el SM almacena información para su recuperación posterior. El SM almacena códigos de falla activos e inactivos, información de viaje, historia de protección del motor, datos instantáneos, mapa de ciclo de servicio, información del monitor de mantenimiento e información interna de placa de datos del SM. Ciertos códigos de calibración del SM contienen la característica de bloqueo del acelerador. Con esta característica, cuando está activo el interruptor inhibidor externo del acelerador, el SM ignora la acción del acelerador con respecto a dosificación de combustible. El motor funcionará entonces en la velocidad de ralentí baja o en la velocidad de PTO remota. El SM controla la bomba de levante eléctrica colocada entre el tanque de combustible y la bomba de inyección. Cada vez que el interruptor de llave se activa, la bomba de levante se energiza por 30 segundos para asegurar que las líneas de combustible de baja presión se ceben completamente. La bomba de levante opera un ciclo de trabajo completo después de que se activa el interruptor de llave, al dar marcha y después de que el motor arranca hasta que transcurra el tiempo de funcionamiento. El freno de escape y el retardador del tren motriz son controlados por el sistema de control electrónico del motor. Hay 7 condiciones que necesitan cumplirse antes de activar el freno de escape. El interruptor del freno de escape debe estar en la posición de ON. La velocidad del motor debe estar por encima del umbral de ajuste. La presión del múltiple de admisión debe estar por debajo del umbral de ajuste. El porcentaje de la dosificación de combustible o la carga del motor deben estar por debajo del umbral de ajuste. El porcentaje de aceleración debe ser igual a 0%. La PTO debe estar inactiva y el pedal del embrague debe estar en la posición de liberado. Transmisiones específicas utilizan un retardador de tren motriz. Cuando se selecciona la caja apropiada, el retardador funciona hasta las revoluciones por minuto de ralentí. Deben cumplirse ciertas condiciones antes de activar el retardador. El interruptor del retardador de tren motriz debe estar en la posición de ON. El porcentaje de aceleración debe ser igual a 0%. La PTO debe estar inactiva. Se usa la característica de secuenciación de lámparas de falla para determinar si las lámparas de diagnóstico del tablero están trabajando correctamente. Después de que el interruptor de llave se gira a la posición de ON, todas las lámparas de diagnóstico del tablero se encienden por 2 segundos. Al final del periodo de 2 segundos, la lámpara roja de paro se apaga. Después de medio segundo adicional, la lámpara amarilla de advertencia se apaga. Después de otro medio segundo adicional, la lámpara ámbar de mantenimiento se apaga. Después de otro medio segundo adicional, la lámpara Wait to Start, espere para arrancar, se apaga y finalmente la lámpara WIF se apaga. Si la temperatura del múltiple de admisión está por debajo de la especificación, la lámpara Wait to Start, espere para arrancar, permanecerá iluminada por el ciclo de precalentamiento especificado. Calentamiento del motor es una característica del sistema de control ISC. El gobernador de ralentí baja puede variar la velocidad de ralentí baja basado en la temperatura del refrigerante. Cuando el motor está frío, el motor marchará en una velocidad más alta que ralentí por 20 segundos. Luego, la velocidad de ralentí disminuirá gradualmente hasta la velocidad de ralentí programada. Después del arranque en algunas calibraciones, el SM limita la dosificación de combustible por un periodo de tiempo, para permitir que la presión de aceite adecuada llegue a los componentes del motor. La respuesta para el acelerador, PTO y enlaces de control son desactivadas todas hasta que el temporizador de arranque llegue al final del intervalo de retardo.
El SM usa temperatura del aire de admisión para determinar cuándo operar el calentador del múltiple de admisión durante el ciclo de precalentamiento. Sin embargo, cuando hay una falla en el circuito de temperatura del aire de admisión, el SM usa la temperatura del refrigerante para determinar cuándo operar el calentador del múltiple de admisión. La característica calentador del aire de admisión controla los elementos de calentamiento colocados en el flujo del aire de admisión del motor. El calentador de rejilla está montado en el múltiple de admisión. Los relevadores de operación para el calentador son montados por el OEM. Estos dispositivos están eléctricamente integrados en el sistema de control y son controlados por el ECM. Durante el modo de operación en precalentamiento, los elementos precalientan el aire de admisión cuando el motor arranca en condiciones de ambiente frías para mejorar la capacidad de arranque. Durante el modo de operación en postcalentamiento, el calentador de rejilla calienta el aire de admisión para mejorar el control de humo blanco. El sistema utiliza dos rejillas separadas para calentar el aire de admisión. El calentador del aire de admisión no se energiza al dar marcha o si el voltaje de la batería cae por debajo de 9.5 voltios. Además, si el voltaje de la batería es muy alto, el calentador del aire de admisión no operará. Después de que el motor arranca, cada una de las rejillas se ciclan en encendido y apagado por un corto periodo de tiempo. La cantidad de ciclos de postcalentamiento es determinada por la temperatura del múltiple de admisión o por la temperatura del combustible, la que sea menor. Una lámpara Wait to Start, espere para arrancar, señala al operador cuando está completo el ciclo de precalentamiento. Aunque el motor se le puede dar marcha durante el ciclo de precalentamiento, el dar marcha termina el ciclo de precalentamiento y por lo tanto el motor funcionará mejor si primero se completa el ciclo. Si el motor no arranca en el primer intento, el volver a activar el interruptor de llave inicia el ciclo de precalentamiento nuevamente. El SM termina la operación de postcalentamiento del calentador de rejilla del aire de admisión cuando el VSS detecta una velocidad del motor que excede de 10 millas por hora, cuando el porciento de carga excede de 10% por más de 10 segundos o cuando la temperatura del aire de admisión excede de 66 grados Fahrenheit. Cuando ocurre una condición fuera de rango, en la mayoría de los parámetros monitoreados, el sistema de protección del motor ilumina la lámpara amarilla y ocurrirá alguna disminución de potencia. Sin embargo, si el nivel de refrigerante es bajo, el sistema ilumina la lámpara ámbar de mantenimiento. El paro de protección del motor se dispara cuando se ilumina la lámpara roja para la falla actual de protección del motor. La lámpara comenzará entonces a destellar para alertar al operador de que el motor está a punto del paro. Una vez disparado, el motor se parará después de 30 segundos. Durante el periodo de advertencia de 30 segundos, ocurre la disminución estándar de torque y velocidad. El motor puede rearrancarse ciclando el interruptor de llave. Después de que el motor rearranca, estará limitado a los niveles de disminución de torque máximo y o velocidad del parámetro fuera de rango si la falla de protección del motor aún está activa. Si una falla de protección del motor se vuelve inactiva durante el periodo de advertencia de paro de 30 segundos, el motor regresa a operación normal y no parará. La protección de sobrevelocidad del motor para automáticamente al motor cuando la velocidad alcanza las 3.500 RPM. El SM rearranca el motor cuando la velocidad del motor cae por debajo de las 2.600 RPM. Se registra una falla de sobrevelocidad en cualquier momento en que el motor exceda las 2.800 RPM. El interruptor de llave debe ciclarse a off y on para desactivar la falla de sobrevelocidad. La característica control de crucero le da al operador la capacidad de una operación de crucero con el pie quitado del acelerador, una vez que el vehículo esté arriba de una cierta velocidad, usualmente 30 millas por hora. Esta característica es similar a un control de crucero de automóvil. El SM controla el ventilador de enfriamiento basado en señales del sensor de temperatura de refrigerante y del sensor de temperatura del múltiple de admisión y otras señales auxiliares.